Dios les bendiga, niños y adolescentes. Estamos en una clase más de la Escuela Bíblica Dominical y en este día yo les quiero hablar de una muy bonita historia que encontramos en el libro de Primera de Samuel y nos habla de la historia de David. David hizo muchas cosas y muchas aventuras. Podemos leerlo en el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel y en otros libros en donde nos cuentan cantidades de historias de David. Pero como el tiempo es limitado y es corto, entonces vamos a contar una pequeña historia. Y es cuando David mata al gigante, a Goliat. Y para eso vamos a leer un versículo de la palabra de Dios que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17 y el versículo número 45, y dice lo siguiente: Entonces David dijo al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David era un adolescente, como muchos de los que pueden ver este video, como muchos de los que van a la iglesia. Un adolescente de apenas 17, 18 años, sin mayor experiencia, pero cuidaba las ovejas, así que le tocaba enfrentarse a leones, le tocó enfrentarse a osos, y aunque no tenía experiencia en batalla, en guerra, sí sabía cómo defender a sus ovejas. Así como Dios nos defiende a nosotros, David también defendía a sus ovejas. Había una gran batalla entre los filisteos y los israelitas. Y estas batallas se prolongaban y eran grandes, y eso habían cantidades, una guerra, mejor dicho, grandísima. Y apareció un gigante llamado Goliat, un hombre grande, fuerte, así que de casi 3 metros de estatura, acuerpado, y que desde muy chiquitico lo enseñaban para que peleara, para que fuera hombre de guerra. Este filisteo llamado Goliat sabía manejar la espada, sabía manejar la lanza, sabía manejar el escudo, el yelmo, sabía pelear porque desde muy joven lo hacía, desde muy niño lo enseñaron. Y no había quien pudiera enfrentar a este gigante desde el pueblo de Israel. Y él los desafiaba y les decía: el que pelee contra mí y me derrote, puede ganar esta batalla. El que se enfrente a mí y gane la batalla, y gane esta batalla entre los dos, podrá ganar toda la batalla y el otro pueblo tendrá que rendirse. Pero el pueblo de Israel, cuando veía a este gigante, temblaban del miedo. Les daba susto de ver semejante gigante y saber que no había quien les pudiera enfrentar. Un día, David fue enviado por su padre para que fuera allá a donde estaba la batalla, de aquel gran valle, para que le llevara comida a sus hermanos. Sus hermanos mayores sí hacían parte de la batalla, de la guerra. Y él fue hasta allá solamente para llevarle la comida, nada más. Y cuando llegó a aquel lugar, pudo ver ese gigante, cómo desafiaba al pueblo de Israel, y David se indignó. David le dio rabia y dijo: ¿quién es este gigante? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este mundano, por así decirlo, que está desafiando el pueblo de Dios y aquí ninguno es capaz de enfrentarlo? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Por qué dejamos que a nuestro Dios lo traten de cualquier manera? No, tenemos que enfrentarlo. Y David se llenó de coraje y David dijo: yo lo voy a enfrentar. Entonces sus hermanos y los demás veían a David y le decían: usted, un niñito de 17 años, sin experiencia, sin nada que hacer, apenas por allá en el campo cuidando ovejas, ¿vas a poder derrotar a semejante gigante? Claro que yo lo puedo hacer, dijo David, porque Dios está conmigo. Y entonces sus hermanos lo llevaron ante el rey Saúl, que era el rey de Israel. Cuando el rey Saúl lo vio, dijo: pero si es que este es aquel jovencito que toca el arpa, aquel jovencito que le gusta escribir poemas, pero no tiene experiencia en guerra. Entonces David le dijo: sí, yo puedo pelear y sé cómo derrotarlo. Una vez, cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, vino un león y se me llevó una oveja.
Y yo fui y rescaté y peleé con el león y pude derrotar al león. Otro día un oso llegó y también me arrebató una oveja y yo peleé con el oso y lo derroté. Así que yo puedo hacerlo, yo puedo derrotar ese gigante. Bueno, entonces al ver que ninguno más, aquellos hombres de guerra, de batalla, ninguno podía enfrentar a aquel gigante llamado Goliat, David dijo, listo, yo voy a ir. Y Saúl le dijo, bueno, tú irás, ponte mi armadura para que puedas pelear. Pero cuando David se puso aquella armadura, vio que era demasiado pesada y no podía ni siquiera caminar del peso tan grande que tenía. Entonces David dijo, no, yo me quito esto, y se quitó el casco, se quitó el yelmo, botó la espada, botó la lanza, y dijo, yo no puedo pelear con eso porque no puedo. Dijo, yo a mi manera, y yo sé que Dios está conmigo, lo voy a derrotar. Y voy a limpiar el nombre de nuestro Dios, y voy a exaltar el nombre de nuestro Dios, que es el Dios de mi pueblo, de Jehová de los ejércitos. Y fue hasta un río por allá muy cercano, un arroyo, y sacó 5 piedras y la metió dentro de una pequeña mochila, dentro de un pequeño bolsito. Y se llevó un palo en la mano. Y cuando salió aquel gigante, dijo, ¿quién va a pelear conmigo? ¿Quién me va a derrotar? Cuando se encontró con aquel gigante. Y él lo vio y le dijo, ¿es que acaso crees que yo soy un perro? Que vienes a mí con un palo y con unas piedras, y empezó a reírse. ¡Ja, ja, ja, ja! Este niñito viene a pelear contra mí, y es que no hay alguien de guerra allá en el pueblo de Israel que pueda pelear conmigo, que tienen que mandar a este niñito a morir. Y David miró como con desprecio a David y dijo, esta va a ser una pelea muy fácil, yo voy a poder derrotarlo, yo voy a poder ganar. Y cuando llegó David y le dijo al gigante, tú vienes contra mí con esa espada, con esa lanza, con esa jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado, y le voy a ganar y lo voy a derrotar. Y cuando el gigante se le acercó, David sacó una piedra y lo metió en una honda y se la lanzó al gigante y ¡pum! Le pegó en toda la frente, y aquel gigante cayó al suelo. De una vez David corrió y con la misma espada del gigante, que era tan pesada, la levantó y le cortó la cabeza. Y David pudo ganar en aquel momento aquella batalla. Entonces el pueblo de Israel, al ver que aquel pequeño pudo derrotar a ese gigante, tomaron valentía y dijeron, si este pudo derrotar al gigante, nosotros también vamos a poder derrotar al pueblo filisteo. Y se lanzaron todos contra el pueblo filisteo y los agarraron y los mataron y los pudieron derrotar, y aquel día el pueblo de Israel obtuvo una gran victoria. Por un pequeño hombre, por un adolescente que inspiró a todo un pueblo, que sí se pueden derrotar a los gigantes. Hay gigantes muy grandes en nuestras vidas y que no sabemos cómo derrotarlos, pero en el nombre de Dios, como lo hizo David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, él pudo triunfar. Usted no va a poder triunfar solo, niño, adolescente, no vas a poderlo hacer solo, pero en el nombre de Jesucristo sí vas a poder. Vas a derrotar cualquier gigante que tengas al frente, porque no peleas solo, peleas con el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga.